por la presencia y por sus cantos. Ellos nos van a deleitar ahora en un tema, Aleluya, qué precioso Salvador. Una calurosa tarde de verano del año 2000, Jorge Alberto Gutiérrez, un recolector de residuos de la ciudad de Bogotá, Colombia, encontró entre la basura esto, un libro de León Tolstoy, Ana Karenina. Lo miró y dijo, me lo llevo a mi casa. Con el correr de los días, este hombre, Gutiérrez, fue encontrando más libros en la basura y los empezó a juntar. Tantos libros tenía que comenzó a formar una biblioteca. Así que desde el año 2000 hasta la actualidad, juntó más de 12.000 libros y en Bogotá creó 5 bibliotecas populares, los cuales él ayuda a los chicos de la calle que no tienen acceso a la literatura para que lean. Y dice él, yo junto libros porque los libros tienen el poder de cambiar las vidas. Y tiene una fundación que se llama La Fuerza de las Palabras. Y me pregunto, si un libro de Tolstoy encontrado en la basura tiene el poder de cambiar vidas,
puede rescatar a los niños de la calle y darle una mejor educación, darle una oportunidad, darle un crecimiento. Me pregunto, ¿qué es lo que puede hacer la palabra de Dios? La palabra de Dios puede también cambiar nuestras vidas. Estos libros pueden ser muy lindos. Yo estudié literatura y he leído mucho de estas cosas y están muy bien escritos y son a veces muy, muy hermosos. Son obras de arte. Sin embargo, este libro, la Biblia, es quien nos va a dar la verdadera felicidad y quien va a cambiar nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, es una alegría en esta mañana estar aquí con ustedes para predicar y para hablar del mensaje que tiene este libro, la palabra de Dios. Así que agradezco la invitación a la iglesia que me hicieron hace ya varios meses. Es muy lindo estar aquí en este sábado, por más que llueva o que esté un poco frío. Es muy lindo haber escuchado al grupo Cantori también, que estuvieron aquí. Si sabía que venían ellos a cantar, ya ni venía, porque sus cantos son siempre muy lindos y nos elevan el alma, nos muestran a Jesús. También fue lindo encontrarme con Elías, que hace varios años que no lo veía. Nos encontramos ahí en la puerta cuando llegué. Y hablando de este sábado y hablando de los libros, seguramente ustedes vieron en el boletín, mañana, domingo, 12 de agosto, tenemos una jornada muy especial en las instalaciones del Instituto Florida. Tenemos una mega casa abierta de 10 a 18. Allí ustedes pueden acercarse, pueden encontrar no solamente los materiales de ACE, sino también muchos libros de segunda selección, muchos libros con descuento, y aparte habrá recitales de música. Va a estar desde el Cuarteto de Adoración hasta Cecilia Michea, Santiago Monte, música para todos los estilos, todos los gustos durante todo el día. Va a haber espacio también para los niños. Así que queremos recordarles, queremos invitarlos mañana, de 10 a 18, en cualquier momento se pueden acercar allí hasta el IAF para poder participar de esta gran feria del libro cristiano. En esta mañana el sermón se llama El desafío de la blancura y quiero hablarles de un hombre que se llamaba Mi Dios es Jehová. Y cuando nació, al parecer sus padres le pusieron Mi Dios es Jehová. Ahora, cuando uno piensa que alguien se llama así, se imagina que los padres o la familia quiere reafirmar algo, quiere dejar en claro algo. Entonces nos preguntamos, ¿mi Dios es Jehová nació en un ambiente pagano? No. ¿Mi Dios es Jehová nació en un pueblo extraño, alejado de Dios? No. Entonces, ¿por qué los padres le pusieron a este pequeño ese nombre? Cuando analizamos la historia de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que este personaje vivió una época muy complicada del pueblo de Dios. En una época en donde era necesario afirmar una identidad. Y mi Dios es Jehová se traduce a nuestro castellano del hebreo como Elías. Y todos conocemos la historia de Elías. Es el hombre de un ministerio complicado, es el hombre de la misión urgente, es el hombre que tuvo que tratar de volver de la apostasía al pueblo de Dios. Y esta mañana les propongo analizar la vida de Elías y de todo lo que lo rodeaba, pensándola a través de distintos colores. Y de cada uno de esos colores y de cada uno de esos momentos de la vida de Elías y del pueblo de Israel, vamos a obtener alguna lección espiritual. ¿Les parece? Vamos a ir al color número 1, que le puse como título blanco. El color blanco. Vamos a abrir nuestras Biblias, si tienen la bondad. En el primer libro de Reyes, vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 23 al 25. Primero de Reyes 10, 23 al 25. Estamos en un momento excelente del pueblo de Israel. Estamos aproximadamente 900 años antes de Cristo. Dice ahí la Escritura, versículo 23 del capítulo 10. Excedía Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Qué importante, ¿no? Tener un rey que sea rico y aparte sea sabio. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y le llevaban cada año presentes y alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos, mulos. En la época de Salomón, todo era blanco, todo era puro, todo era prosperidad. Había riqueza intelectual, había riqueza material. Si ustedes leen en Primero de Reyes, dice que Salomón sabía absolutamente de todo, desde el liquen y arbusto más pequeño hasta el cedro del Líbano.
conocía de todos los animales, de todos los árboles, de todo. Dice la Biblia algo muy extraño, que la plata en la época de Salomón era desechada, porque todo tenía que ser de oro. Y en estos días estamos viendo los Juegos Olímpicos y nos alegramos y nos ponemos contentos por el triunfo o no de nuestros atletas, y uno dice, ojalá pudiera ganar la medalla de plata, porque a veces es difícil llegar. Vimos que la cosecha de Argentina de medallas es bastante escasa, pero cuando estamos en la final, como ayer las Leonas, y están jugando por el oro, obtener la plata es triste. Y uno quiere obtener el oro, no la plata. Algo así pasaba en la época de Salomón. La plata era desechada, todo era prosperidad. El rey Salomón, David, que era un varón conforme al corazón de Dios, todo lo que rodeaba a los dirigentes era un ambiente de consagración a Dios. Y Dios prosperó. Seguramente ustedes han leído y recuerdan toda la gloria que tuvo Salomón, ese gran templo que hizo Salomón. Había dinero, había prosperidad, todo era blanco. Alguien dijo una vez, el permanecer en pie de parte de la verdadera justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones de la verdad sean pocos, esa será nuestra mayor prueba. Salomón, David, pasaron el desafío de la blancura y pudieron ser blancos. Vamos a pasar al segundo color de esta mañana, de este sermón. El segundo color es una combinación de dos, negro sobre blanco. Vamos a ir a Primero de Reyes también, vamos a buscar en el capítulo 16 de Primero de Reyes. Y vamos a ver que no pasaron muchos años. Estamos ahora en el año 874 a.C. Habían pasado menos de 100 años. Salomón había terminado su reinado y sin embargo el hijo de Salomón, Roboam, en vez de hacer caso a los consejeros de su padre, a los sabios, le hizo caso a los consejeros de su juventud. Y dice la Escritura que el reino se dividió, Israel se hizo añicos y comenzó una época de decadencia del pueblo de Dios. Ustedes leen ahí en Primero de Reyes 10, 11, 12, 15, 16. Y gobernó tal, ¿y qué pasó? E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Sobre ese lienzo blanco de pintura, que podemos decir que es el pueblo de Israel, aparecieron puntos negros. La pureza se manchó. Y fíjense qué interesante, Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, reino dividido. Israel por un lado, Judá por el otro. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que los otros que reinaron antes que él. 22 años de un reinado de Acab, desde el año 874 al 853 a.C. Había en el pueblo de Dios una decadencia. Dice que Acab hizo lo malo, peor que todos los que vinieron antes que él. Su padre era Omri, y en los versículos 21 al 28 está la biografía de Omri. Y cuando ustedes leen la biografía de Omri, dice que este versículo 25 hizo lo malo más que todos los que habían reinado antes que él. O sea, todo el que seguía hacía las cosas peor. Omri era el más malo, pero después vino el hijo Acab, y este fue peor todavía. Esto nos enseña una cosa, queridos amigos, queridos hermanos. Pecar es descender. Pecar es irse hacia abajo. Hacer lo malo ante los ojos de Dios es estar cada vez peor. Y fíjense qué interesante lo que dice la Escritura sobre el reinado de Acab. Versículo 31. ¿Por qué este fue peor que los demás? ¿Por qué este fue el que más abajo cayó? Dice, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo un altar de Baal y templo a Baal en Samaria. Y dice el versículo 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová
Dios de Israel. Si podemos identificar a Acab con un color, ese era el negro. Fue el peor de todos. Hizo lo más malo. Primero, se tomó a la ligera el pecado. Dice, le fue cosa ligera andar en el pecado. Con el pecado no se juega. No podemos tomarnos el pecado en broma. No podemos tomarnos el pecado a la ligera. Como dice ese refrán, no podemos revolcarnos en el barro y salir limpios. Tenemos que tener conciencia, tenemos que tener en claro que el pecado es terrible, que el pecado nos hace caer, que el pecado nos hace descender. Pero acá, para las cosas de Dios, fue un descuidado. Le fue cosa ligera. Una persona que hace eso tiene consecuencias. En primer lugar, empezó muy mal su reinado porque le convenía políticamente hacer alianzas y estrategias. Y ahí dice que se casó con Jezabel, una hija de otros reyes, y tejió esas alianzas estratégicas. Más adelante Jezabel se convertiría en un nombre y en un símbolo de la impiedad y del pecado, de la idolatría. Aparte de eso, Acab hace una jugada maestra, estratégicamente perfecta. Adora a dos dioses y construye templos a esos dioses, en el mismo corazón de Israel, como era Samaria. Uno es Baal, el famoso rey Baal. La otra es la diosa Asera o Astarté. ¿Por qué Acab elige esos dioses? Porque los cananeos tenían un panteón inmenso de dioses. Podía elegir un montón de dioses. Sin embargo, Acab elige a dos. ¿Quién era Baal? Los arqueólogos, la historia nos muestra que Baal era llamado el Señor de las tormentas, el Dios de la lluvia. Y nosotros vivimos en una ciudad, vivimos en áreas metropolitanas, estamos acostumbrados al palo de subte, a que la vereda esté rota, al asfalto, al auto. Pero la sociedad del año 800 a.C., la sociedad de la Biblia, era una sociedad agrícola ganadera. Dependían del cultivo, dependían del campo. Y para ellos no tener lluvia era una tragedia. Ahora Baal le quiere dar al pueblo algo para que el pueblo sea feliz. ¿Y qué le da? Le da un Dios que le pueda hacer llover para que de esa manera puedan tener campos prósperos. Si tenemos cultivo, si tenemos campos, va a estar todo bien. Había otro problema en aquella época, que es un problema que generalmente ahora no tenemos. La gente necesitaba tener hijos. Los hijos eran el respaldo y la manutención para la vejez. Una persona que no tenía hijos era una persona que prácticamente no existía y que no sabía cómo iba a subsistir cuando eran ya ancianos. Lo vemos en el Génesis, lo vemos en la expresión de Raquel en Génesis 31. Le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. No le daba muchas opciones. La gente quería tener hijos. Lo vemos en la historia de Ana y con Samuel. Tener hijos era muy importante en aquella época. Ahora Baal le da al pueblo a la diosa Astarté o Asera, que era la diosa de la fertilidad para los cananeos. Con esa diosa, los vientres de las mujeres podían ser fértiles. Fertilidad en las tierras, fertilidad en el vientre de las mujeres, un combo perfecto para la felicidad. De paso, la palabra felicidad, las raíces etimológicas tienen que ver con fertilidad, con algo que crece, que uno es próspero, es feliz. En aquella época uno era feliz, se tenía hijos y se tenían campos que den buenos frutos. Baal, Acab le da eso al pueblo. Alguien dijo una vez, el permanecer de pie de parte de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones de la verdad sean pocos, esa será nuestra mayor prueba. Acab no pudo superar esa prueba, no pudo superar el desafío de la blancura porque fue negro. Y vamos a ver el siguiente color. Ya vimos blanco, ya vimos negro sobre blanco y ahora vamos a ver otra combinación que se llama blanco sobre negro. Vamos a buscar en la escritura ahí también en 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era un morador de Galat, le dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a dar la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en Kerit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo y te he mandado cuervos que te den de comer. Hizo conforme Elías
a la palabra de Jehová y se fue y vino al arroyo de Querib, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos les traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Dice el versículo 7 que pasaron algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido en toda la tierra. En el medio de la negrura que era el pueblo de Israel, en el medio de esos altares a Baal, de esos altares a Acera, en el medio de esa crisis espiritual, cuando el máximo líder se había tomado las cosas a la ligera, en el medio de esa negrura apareció una luz, apareció un punto blanco en ese lienzo negro. Elías, mi Dios es Jehová, aparece de la nada, aparece de repente. Elías, que era de Galat, aparece como profeta de Dios y le dice a Acab: mirá, a partir de ahora, durante 3 años, no habrá lluvia en Israel. Yo me imagino que cuando Acab escuchó eso se habrá reído. Le habrá dicho: no tiene sentido lo que me estás argumentando, es ridículo, tu predicción es ridícula, porque yo estoy adorando al Dios de las tormentas y ahora me venís a decir que no va a haber lluvia durante estos años. Elías, un hombre solo, aparentemente solo, con un mensaje de Dios, fue una luz que brilló en medio de esa oscuridad. Fue una luz que iluminó a ese pueblo que estaba en tinieblas. Elías pasó ese desafío, el desafío de la blancura. Elías se mantuvo firme y fiel a Dios cuando todos los demás estaban en otra cosa. El permanecer en pie de parte de la verdadera justicia cuando la mayoría abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones de la verdad sean pocos. Esa será nuestra mayor prueba. Y vamos a pasar al cuarto color en esta mañana. Ya vimos blanco, ya vimos negro sobre blanco, ya vimos blanco sobre negro. Y ahora vamos a ver grises. Primero de Reyes, versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías al 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y haré llover sobre la faz de la tierra. Pasaron los 3 años. La predicción de Elías se había cumplido, y ahora tenía que mostrarse a Acab. Y Elías dice el versículo 2 que fue a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Imagínense, para una sociedad agrícola ganadera, 3 años sin lluvia. Y dice el versículo 3 que Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel, la esposa de Acab, destruía a los profetas, Abdías los tomó de 100 y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dice el versículo 5 que le dijo Acab a su mayordomo: ve por todo el país y ve las fuentes de agua, los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba para conservar la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Imagínense el panorama desolador. 3 años sin lluvia. Dios quería demostrarle a Acab y al pueblo una lección. Baal era un inútil. Baal no servía. Dios quería mostrarle que el único Dios verdadero era Él. Imagínense cómo luciría esa tierra de Israel, que en esa región es tan verde, tan floreciente, después de 3 años sin lluvia. Esa sequía, esas flores marchitas, esas fuentes de aguas secas, testificaban tristemente del fracaso de adorar a Baal, un Dios que no servía. Cuando Dios te dice: yo soy Dios y adórenme, no hay otro fuera de mí, no te lo está diciendo porque es arbitrario o caprichoso o porque quiere que todos lo adoren a Él. Te está diciendo que es la única manera en la cual cada uno de nosotros puede ser feliz. Podemos creer en una estatua, podemos creer en un gurú, podemos creer en un maestro espiritual, podemos creer en un ismo, en el capitalismo, en el comunismo, podemos creer en un paradigma intelectual. Sin embargo, todo queda en la nada, todo queda vacío, todo es insustancial. El único Dios verdadero es Jehová. Y ahora el pueblo y Acab estaba experimentando eso. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, estos versículos nos muestran algo bastante interesante.
Acab tenía como esposa y le dominaba bastante los asuntos del reino a la pagana Jezabel, a una persona que fue nefasta para el pueblo de Dios. Incluso en el Apocalipsis se la usa como figura del enemigo, a Jezabel. Sin embargo, el mayordomo de Acab, el hombre que estaba a cargo de las finanzas, que administraba todo, era Abdías, no era el profeta Abdías, era otro Abdías, que este Abdías era temeroso de Jehová en gran manera. Si nos ponemos a ver la vida de Acab, entonces, nos vamos a dar cuenta que no era de color tan negro. Porque a Acab le gustaba tener también cerca a personas que adoren a Dios. Si leemos la vida de Acab en el Primero de Reyes, nos vamos a dar cuenta de otro detalle interesante. Acab tuvo varios hijos y a los hijos le puso nombres que tenían que ver con Dios. Los dos hijos más conocidos de Acab son Joram y Ocosías. Joram significa Jehová es exaltado. Y Ocosías, que después fue un rey bastante malo de Israel, significa el tomado de Jehová. Ahora, ¿por qué un hombre que adora a ídolos paganos le pone a sus hijos nombres de Jehová? Porque Acab era gris. A Acab le gustaba mezclar las cosas del Dios verdadero con las cosas paganas. Acab quería quedar bien con unos y con otros. Otra de las hijas de Acab, Atalía, la malvada Atalía, significa Jehová es fuerte. Así era Acab. Una persona que le gustaba mezclar las cosas espirituales con las cosas paganas. Una persona gris. Y este no solamente era el problema de Acab, este era también el problema del pueblo. Si ustedes siguen leyendo, ahí en Primero de Reyes, todo el capítulo 18, Acab se encuentra con Elías, Acab lo acusa a Elías, se arma un diálogo ahí de desafiante. Así que dice el versículo 17 en adelante, que Acab y Elías llegan a un acuerdo. Se iban a reunir en el Monte Carmelo los profetas de Baal y Elías. Iban a hacer un altar y iban a orar cada uno a su Dios. Y de aquel altar al cual descienda fuego del cielo, a ese Dios iban a creer. Y llegamos entonces a una de las experiencias más difíciles y bastante traumáticas de toda la Biblia. Un desafío, Dios verdadero contra dioses paganos. Un desafío mano a mano. Ahí, evidenciando y mostrando a ver quién era el Dios verdadero. Miles de personas del otro lado, sacerdotes paganos, mantenidos por la casa real. Y enfrente, una sola persona, Elías, alimentado a pan y agua durante 3 años por los cuervos. Llegamos al versículo 20 del capítulo 18. Dice la Escritura que Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías se confronta con Israel y les pregunta algo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos posturas? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a ser grises? Dice la Biblia de Jerusalén en este versículo, 18:20, 21. La Biblia de Jerusalén es una traducción bastante exacta del hebreo original. Y dice, literalmente, Elías le pregunta, ¿hasta cuándo cojearéis entre dos pies? Claudicar literalmente significa renguear, cojear entre dos pies, o sea, hacer esto. Era como que eran una cosa, pero también eran la otra. Literalmente, claudicar significa, en nuestro idioma castellano, faltar al deber o a la obligación. Eso es claudicar. Una palabra bastante extraña, pero literalmente es eso. El pueblo estaba faltando a su deber, porque el pueblo había tomado otro camino, pero era bastante grises porque se estaban balanceando entre dos ideas, entre dos pensamientos. Lo que Elías llama claudicadores, o que renguean entre dos pies, el apóstol Santiago, en capítulo 4, versículo 8, lo llama hombres inconstantes o de doble ánimo. Son gente que cambia, ¿no? Un día viene a la iglesia, otro día no. Un día es fiel a Dios en el diezmo, otro día no. Gente inconstante, o sea, sin constancia. Y Juan, en su Apocalipsis capítulo 3, lo llama, no son ni fríos ni calientes, son tibios.
Este era el problema del pueblo de Dios en aquella época. Y este también es nuestro problema. Nos gusta claudicar. Nos gusta balancearnos entre dos pies. Somos tibios. Somos cristianos tibios, que nos gustan las cosas de Dios, pero también nos agradan las cosas del mundo. Ni fríos ni calientes. No somos tan fríos como para descuidar la actividad misionera, ni tan calientes como para dejar de dormir la siesta un sábado de tarde. No somos tan fríos como para asistir a boliches, lugares bailables, discotecas, y no tan calientes para eliminar el sexo y la violencia de nuestra computadora. No somos tan fríos como para fumar, beber alcohol, tomar drogas, ni tan calientes como para iniciar una verdadera reforma pro salud en nuestras vidas. Somos cristianos relativos, grises, posmodernos, light. Así somos, como era el pueblo de Dios en la época de Elías. Este problema, nuestro problema, no es nuevo. Y la pregunta del Antiguo Testamento atraviesa los tiempos y las edades, y hoy llega hasta nosotros y nos dice, ¿hasta cuándo? Vivimos en una época de confusión. Vivimos en una época en donde todo es relativo. Vivimos en una época en donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Se dieron cuenta? Vivimos en una época en donde los líderes de opinión, los medios de comunicación, la sociedad que nos rodea, dicen y proclaman cosas que están en contra de lo que dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta sociedad? Aquí hay un lindo club de conquistadores, los conocemos, hemos trabajado juntos, hemos participado en campamentos. ¿Qué pasa cuando vamos al club de conquistadores? ¿Qué hacemos cuando estamos en la formación? ¿Qué pasa cuando el director nos dice que tenemos que estar en firmes? ¿Qué pasa? ¿Nos podemos mover? ¿Hay algún conquistador? ¿Conquistadores? No. Acá adelante. Acá tengo 3. ¿Me puedo mover en firmes? No. ¿Puedo hablar en firmes? No. ¿Qué tengo que hacer en firmes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Escuchar. No puedo hacer nada, me tengo que quedar quieto. Es más, si el líder que está delante se mueve, no puedo ni dar vuelta. Tengo que estar mirando hacia el frente, en firmes. Porque firme no se habla, en firmes se está quieto. Una persona firme es una persona centrada, arraigada, sana, robusta. Es todo lo contrario a una persona enferma. Y fíjense que la palabra firmeza viene de una palabra latina que es firmis, que significa estar arraigado, estar centrado, y la palabra enfermedad tiene la misma raíz, infermis, enfermedad. ¿Qué significa infermis? ¿Qué significa enfermedad? El que no está firme. Una persona firme está sana, una persona infirme, enferma, es una persona que se mueve, es una persona que es inconstante, es una persona que se le bajan las defensas, lo atacan los virus. Entonces, ahí cae presa de la enfermedad. Y estamos en una sociedad enferma. No es una sociedad que se mantiene anclada y firme en los valores. En esta sociedad enferma es la que nos toca vivir. En esta sociedad enferma viven nuestros hijos y nuestros jóvenes. En esta sociedad en donde los sanos y los santos valores se camuflan y se pierden en una selva de relatividades. En esta sociedad en donde palabras como respeto, obediencia, amor, perdieron su densidad semántica y cualquiera de esas palabras se las usa para cualquier cosa. En esta sociedad enferma, a la que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman la llamó sociedad líquida. Porque todo es líquido en esta sociedad, no hay nada sólido, no hay nada firme, todo es frívolo, todo es insustancial. En esta sociedad enferma, el mensaje de Elías irrumpe para afirmar y consolidar una obra de pureza. Irrumpe para afirmar y consolidar que tenemos que estar anclados y cimentados en lo que dice la Biblia y no dejarnos arrastrar, porque la gente está confundida, porque la gente se va por cualquier cosa que le digan. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar con algunos amigos al viejo continente, después de ahorrar durante varios años. Tuvimos la posibilidad de recorrer Europa, varios países, y es muy lindo viajar y conocer esos lugares. Uno con un poco de inglés se puede defender, puede comunicarse bastante bien, salvo en algunos países. Sin embargo, los carteles o las señalizaciones no están en el idioma que uno sabe.
Y a veces cuando uno está en Italia o en Francia puede llegar a deducir lo que dicen los carteles, pero cuando está en países como en Alemania, no. Porque es un idioma bastante más complicado, las palabras son largas. Y estábamos en la Universidad Adventista de ahí Alemania y era el último día, volvíamos a Frankfurt para tomar nuestro vuelo, teníamos que tomar un tren, más o menos unas 5 horas de viaje, teníamos que llegar antes de las 6 de la tarde porque nuestro avión salía a las 9, teníamos que estar antes, así que conseguimos un tren que salía desde ahí, desde la Universidad Adventista, a las 12:30. Y ese tren era un pasaje que tenía 3 escalas. Eran 3 trenes que teníamos que tomar. Y cada uno de los trenes tenía un número de serie y un horario. Teníamos que bajarnos de un tren y hacer la combinación a otra plataforma para el siguiente tren. 3 trenes, 3 horarios diferentes y unos pocos minutos entre combinación y combinación. Nos dijeron, los trenes en Alemania no se atrasan, son muy puntuales, pero a veces hay problemas. Así que presten mucha atención, vean los carteles, vean que sea el número correcto de tren para poder llegar bien al aeropuerto. Así que agarramos nuestros bolsos, tomamos el primer tren, 12:35, exacto, correcto, puntual, llegamos a la siguiente estación, hicimos la segunda combinación y en la última, ahí tuvimos un problema. Nos bajamos de un andén y teníamos 7 minutos para llegar al siguiente. Había que subir varias escaleras y dar bastantes vueltas. Era una estación muy grande de trenes. Y nos perdimos. Y no podíamos encontrar cuál era el andén verdadero. Mirábamos los carteles y no entendíamos mucho. Preguntábamos a la gente y la gente tampoco sabía. Hasta que justo sobre la hora del tren llegamos al andén que creímos que era correcto. Preguntamos. Y la gente que estaba ahí decía, me parece que por este andén número 4 viene el tren. Miramos en los carteles electrónicos indicadores y no decía nada. Así que hubo un momento de confusión, hubo un momento de caos, hubo un momento en el cual no sabíamos hacia dónde ir. Hasta que en uno de los carteles luminosos apareció la hora, que el tren estaba retrasado, que ese número de tren era el que nosotros teníamos que tomar y que el destino era Frankfurt, que iba a venir por esa plataforma, la número 3. Sin embargo, a los pocos instantes apareció la misma leyenda en la otra plataforma, en la número 4. Y la gente estaba confundida porque no sabía hacia dónde ir. Todos aquellos a los cuales le preguntábamos nos decían, seguro que viene por esta. Otros nos decían, seguro que viene por aquella. Hasta que al final, a las 14:15, que se anunciaba la hora del tren, el cartel luminoso de aquella plataforma se apagó y se prendió solo este. Y ahí decía que el tren iba a venir. Así que toda la multitud se fue hacia el otro andén. Cuando todos se iban para el otro lado, vi un señor de traje gris, con sombrero gris, con algunos vivos rojos en las mangas, con una pequeña maleta. Se acercaba al andén contrario, muy tranquilo. Cuando lo miré mejor, vi que en su uniforme tenía el logo de la empresa de trenes, DB, en rojo y gris. Y el hombre estaba muy confiado, parado en ese andén. Así que cuando todos se fueron, me acerqué y le mostré mi pasaje. Le pregunté en inglés si este era la plataforma de nuestro tren. El hombre, muy sonriente, miró mi pasaje y me dijo, tranquilo, es acá. Yo miré el cartel indicador, pero decía otra cosa. Miré a la gente y la gente estaba en otro andén. Sin embargo, el hombre de traje, el hombre de la insignia de la empresa, me decía otra cosa. Cuando doblé mi boleto y levanté de vuelta la vista, delante de mí estaba el tren. Miré los carteles indicadores y habían cambiado. Este cartel, donde estaba el tren, decía que el tren venía ahí y aquel se había apagado. Y entonces toda la gente se cambió de plataforma, subimos al tren y llegamos a tiempo al aeropuerto y tuvimos un buen viaje feliz. En esta vida nos encontramos con confusión. En esta vida nos encontramos con mucha gente que nos dice muchas cosas. En esta vida nos encontramos con carteles que nos indican muchas cosas y no sabemos a dónde ir. Porque vivimos en una sociedad enferma. Nos falta firmeza. Firmeza en las convicciones, firmeza en las decisiones, firmeza en las resoluciones. Cuando eso pasa,
La manera más segura es ir a preguntarle al hombre de túnica blanca, al hombre que tiene aquí en su pecho el logo de la empresa celestial, al hombre Dios que tiene en las palmas de sus manos las marcas de la cruz. Y Él nos dice, como dice Isaías, este es el camino, andad por él. No se aparte ni a derecha ni a izquierda, este es el camino. Puede ser que la mayoría vaya para otro lado, pero el hombre de uniforme nunca te miente. Él trabaja en la empresa, él sabe. Cuando hay confusión, cuando hay relatividad, cuando hay una época gris como la que estamos viviendo, nuestra mayor seguridad está en lo que Dios nos dice. Y dice la escritura de Reyes 18 que se produjo el milagro. Elías oró, el fuego cayó y el pueblo creyó. El permanecer en pie de parte de la verdad y la justicia cuando la mayoría abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones de la verdad sean pocos. Esa será nuestra mayor prueba. Y el último color de esta mañana se llama dorados. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Ya vimos blanco, blanco sobre negro, negro sobre blanco, grises, y el último color es dorado. ¿Cómo terminó la vida de Acab? ¿Cómo terminó la vida de Elías? Segundo de Reyes 2, capítulo 11. Y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Elías fue una persona que llegó al cielo sin ver la muerte. Así terminó la vida de Elías, en un carro de fuego, subiendo, obteniendo la vida eterna. Elías fue blanco, fue puro, y por ser blanco, fue dorado. ¿Cómo terminó Acab? Vamos a buscar unos capítulos más atrás. Primero de Reyes 22, versículo 34. Había una guerra. El rey de Israel y el rey de Judá se unieron. Josafat y Acab, los dos. Dice primero de Reyes 22, 34, que estaban en guerra. Y Acab fue a la guerra. Y un hombre disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel, que era el rey Acab, por entre las junturas de la armadura. Y le dijo a su cochero, da la vuelta y sácame al campo, porque estoy herido. Y la batalla había sido recia aquel día, y el rey de Israel estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Versículo 37, 38 y 39 dice que el rey murió y fue sepultado en Samaria, y lavaron el carro en el estanque, y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Elías, el blanco, se fue en un carro de fuego al cielo. Acab, el gris, murió en su carro de batalla, desangrándose, y los perros lamieron ese líquido. Así terminan las personas grises. Noten que dijimos antes que Elías se había tomado el pecado a la ligera. Acab se había tomado el pecado a la ligera porque Acab era un descuidado. Y fíjense qué paradoja, dice aquí el versículo 34, que la flecha de ese arquero que tiró la aventura le dio justo en las juntas de la armadura. Le dio en ese lugar en blanco, en ese lugar débil, en ese lugar desprotegido que el rey tenía. Y esa herida le provocó la muerte. Acab había sido siempre un descuidado, hasta para ponerse la armadura de batalla era un descuidado, porque dejó un lugar sin cubrir. Acab pensó que estaba protegido, pero no, porque las personas grises nunca están protegidas. Y ese hueco de nuestra alma, ese pequeño hábito, en esa pequeña estilo de vida que decimos, pero esto ¿qué me va a hacer? Pero esto nadie lo ve. En esa zona gris que tenemos, en donde Satanás nos manda su flecha envenenada y nos mata espiritualmente. Así terminó Acab, porque fue gris. Nuestros problemas siguen siendo los mismos. Los tiempos cambiaron, pero nuestros problemas siguen siendo los mismos.
Vamos en busca de la felicidad, vamos en busca de la alegría, vamos en busca de la paz y no obtenemos nada porque equivocamos el rumbo. Y cuando nos caemos y descendemos, nos apoyamos en vano en alguno de los dioses de turno, esperando que nos sacien y no pasa nada. Y nos quedamos vacíos, secos, a la intemperie, esperando en vano que esos ídolos nos ayuden. Pero no. Esto le pasó a Acab. Que esto no nos suceda tampoco a nosotros. El 17 de marzo del año 92, todos recordamos aquella terrible tragedia en la sede diplomática de la Embajada de Israel, cuando al mediodía una bomba estalló y casi 30 personas murieron, miles de heridos, daños materiales cuantiosos, un caos en la ciudad, 17 de marzo del 92. Lo que los investigadores nunca se dieron cuenta o nunca pudieron entender. ¿Cómo fue? Que en la sala principal de la Embajada de Israel, que recibió el impacto de la bomba, en el medio, la lámpara de la embajada quedó en pie. Era una lámpara grande, con 6 brazos, con 72 portavelas, 43 portalámparas. Pesaba más de 100 kilos, había sido traída de Francia, era de bronce y de cristal. Y soportó el embate de la bomba, todo el poder de la bomba. Quedó ahí, firme, dando su pequeña luz. La lámpara fue bajada, porque todo ese edificio, todo se fue destruido, y fue puesta en un local judío de Paraguay en 1500. Y luego de ser restaurada y limpiada, el 4 de julio de 1996, fue de vuelta colocada en ese lugar y de vuelta estuvo en funciones. La lámpara de la embajada es como una metáfora de nuestra vida cristiana. Nos muestra que la resistencia en el lugar propio es posible. Nos muestra que más allá de los embates del enemigo podemos permanecer firmes, podemos permanecer puros, podemos permanecer blancos como Elías. Es difícil, sí. Vivimos en tiempos complicados, vivimos en tiempos posmodernos, pero no es imposible, porque así como Elías pudo, nosotros también podemos. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, Elena de White escribió: el permanecer de pie de parte de la verdadera justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones de la verdad sean pocos. Esa será nuestra mayor prueba, que juntos y con la ayuda de Dios podamos superarla.